Alumnos, muy buenos días. ¿Me podrían confirmar si se me oye, por favor? Buenos días, Miss. Buenos días, gracias. Bien, chicos, estamos nuevamente con nuestro curso de habilidad verbal. Preparamos para 3 largas horas de full lectura, ¿verdad, chicos? Pues el día de hoy tenemos como tema la compatibilidad, que siempre es un tema y una pregunta que siempre viene pues, en nuestros ejercicios de lectura. Buenos días, Sofía. Buenos días a todos, chicos y chicas. Bienvenidos a todos. Y les decía que la compatibilidad siempre lo estamos viendo, siempre nos preguntan si es compatible o es incompatible, ¿no? Y esto quiere decir que nos preguntan si lo que se dice o se afirma se condice con el texto, si contradice el texto, si es lo que el autor o el texto sostiene, ¿no? Bien, vamos a desarrollar nuestra clase entonces hoy. Dos ideas son compatibles en la medida en que no se contradigan, es decir, cuando no se genera una contradicción. En ese sentido, es correcto sostener que la compatibilidad debe ser vista desde un punto de vista lógico. No debe haber contradicción. No se debe generar una contradicción. Sí queremos pues que haya compatibilidad, ¿no? Bien, por ejemplo, al decir que las menestras son fundamentales para el desarrollo saludable del organismo, resulta compatible afirmar que estos alimentos contienen un alto valor nutricional. Entonces, en estas dos ideas, primero, decimos que las menestras son fundamentales para la salud del organismo, ¿no? Y si decimos la otra idea, las menestras contienen un alto valor nutricional, no hay contradicción, ¿no? Son compatibles. Se dice algo que se dice de alguna idea, por ejemplo, la primera que es saludable, el otro es que tiene un alto valor nutricional, ¿no? Nos estamos refiriendo a este ejemplo de las menestras. Bien, Miss, no se ven las diapositivas. perdón. Gracias por decírmelo. No estoy compartiendo la pantalla, perdón, chicos. Bien, entonces, ahora creo que sí. Ahora sí. Gracias. Vamos a repasar qué es básicamente lo que les estaba diciendo. Y lo repasamos para que lo puedan ver. Decíamos, cuando dos ideas son compatibles, pues son compatibles en la medida en que no haya contradicción, en que no se contradigan. Y entonces también es correcto decir que la compatibilidad debe ser vista desde un punto de vista lógico. Y les había dado el ejemplo de las menestras, que la primera idea afirmaba que las menestras pues, son fundamentales para el desarrollo saludable del organismo. Y seguidamente decíamos otra idea, que las menestras pues, son alimentos que contienen un alto valor nutricional. En estas dos ideas no hay contradicción. Si es saludable es porque tiene un alto valor nutricional. Entonces son dos ideas compatibles, dos ideas que no se contradicen, que no generan contradicción y decimos que, bueno, es lógico, ¿no? Si algo es saludable es porque debe tener un valor nutricional, ¿no? Muy bien.
Y les estaba diciendo que dentro de la compatibilidad vamos a ver lo que es compatibilidad literal. Nosotros estamos pues en un taller de lectura. ¿Qué es la compatibilidad literal? Decimos que una idea es literalmente compatible con el texto cuando afirma exactamente de la misma forma, tal cual está expresado en el texto, casi tal cual, ¿no? Otra idea que está enunciada en el texto. Por ejemplo, decimos, la NASA se prepara concienzudamente para enviar astronautas a la Luna. Para ello, ha identificado regiones para poder descender. Estos son borde Faustino A, borde de Gerlache 1, macizo de Malapert, Favor y meseta Leibniz Beta. Resulta compatible afirmar que podríamos afirmar acá que agencia NASA tiene 5 lugares apropiados para el próximo alunizaje. Esto sería una compatibilidad literal, ¿no? Nosotros lo único que estamos haciendo es reducir cada uno de estos nombres de los lugares donde han identificado donde podrían alunizar, ¿no? Son 5 lugares: borde Faustino A, borde de Gerlache 1, macizo de Malapert, Favor y meseta Leibniz Beta. Resulta compatible afirmar que la agencia tiene 5 lugares apropiados para el próximo alunizaje. También hay la compatibilidad inferencial. Una idea es inferencialmente compatible con el texto cuando, en base a la información expuesta en el texto, se expresa un enunciado que se desprende y que la afirme sosteniblemente el texto. Por ejemplo, decimos, el juicio del gusto guarda relación solamente con las sensaciones que experimenta el sujeto. Es compatible afirmar que, y cuando decimos el juicio del gusto, me imagino que se lo entiende. Por ejemplo, no sé, somos 20 personas, si yo estamos, vamos a comernos pues, un pedazo de torta, digamos, ¿no? Cada uno tiene su sensación particular, ¿no? Cada uno experimenta de manera particular, pues, y dice si está rico o no, ¿no? Por eso dice, el juicio del gusto guarda relación solamente con las sensaciones que experimenta el sujeto. Yo no puedo saber cómo ha sentido, cuál ha sido la sensación en su gusto del otro. Solamente puedo saber el mío, ¿no? Entonces, es compatible afirmar que, en este caso, por ejemplo, aquel soslaya toda actividad racional. Si el juicio del gusto tendrá que ver con lo racional, como es una sensación que experimenta cada uno de nosotros, no podemos basar ese juicio del gusto en la actividad racional. Por eso es subjetivo. Incluso cuando decimos, no sé, pues, Lucía es bonita, digamos, ¿no? Eso es un juicio particular, ¿no? Subjetivo. Me parece a mí bonita, pero tal vez a otra persona no le parezca, ¿no? Eso no escapa a la actividad racional. Bien. Esta es un ejercicio de compatibilidad inferencial, ¿no? Inferimos que, pues, si el juicio del gusto guarda relación solamente con las sensaciones que experimenta el sujeto, es compatible afirmar que aquel soslaya, es decir, el juicio del gusto, soslaya toda actividad racional, es lo que podemos inferir de manera compatible.
Es decir, no contradice, obviamente sí. Si yo puedo calificar que algo está delicioso o no cuando lo pruebo, pero es lo que experimento yo de manera particular, ¿no? Entonces, no depende de una actividad racional ese juicio que yo hago cuando califico una comida, digamos. Bien, tenemos un ejercicio de texto pequeñito. Dice, Johann Reinhardt en 1999 descubrió los cuerpos de 3 niños, una mujer y 2 varones, en lo alto del volcán Uriyayaco. Estos 3 pequeños eran de origen inca y fueron ofrendados como parte de un ritual sagrado. Como era de costumbre, conocido como Capacocha, donde fueron sepultados con el objetivo de entregarlo a los dioses hace más de 500 años. Pero lo que más llamó la atención de los expertos fue el excepcional estado de conservación que tenían los cuerpos a 6.739 metros de altura en la cordillera de los Andes. Bien, vamos a la pregunta. ¿Es compatible con el texto afirmar que para el ritual sagrado Capacocha, A, eran seleccionados solamente niños y niñas, B, o tenían que ser obligatoriamente hermanos? ¿Cuál sería lo lógicamente válido de decir, chicos, en la primera pregunta? Y volvamos al texto si desean, pues, pasamos. Se descubrió, dice Johann Reinhardt en 1999, descubrió los cuerpos de 3 niños, una mujer y 2 varones, en lo alto del volcán Villavilla. Estos eran de hace bastante tiempo y fueron ofrendados como parte del ritual sagrado, como era el costumbre conocido como Capacoche, donde fueron sepultados con el objetivo de entregarlos hace más de 500 años. Ustedes están diciendo que sería la A, dice Linción y Gabriela, ¿no? Es compatible con el texto afirmar que para el ritual sagrado Capacocha eran seleccionados solamente niños y niñas. Es lo que válidamente podemos pensar, ¿no? Porque la B dice que tenían que ser obligatoriamente hermanos, los niños que se encontraron, bueno, no nos dan el dato de que fueran hermanos, porque sí lo podrían saber ahora hacer un estudio, ¿no? Pero ese dato no lo dice. Bien. La segunda pregunta dice, ¿es compatible con el texto sostener que la conservación de los cuerpos se debe a los alimentos que consumieron previamente o B, las condiciones ambientales de la montaña? Ustedes dicen que es la B, ¿no? Así, eso no es lógicamente válido, pues yo por ejemplo decir ¿no? Cuando se les ha encontrado en los nevados, en la montaña, pues eso habría hecho que se conserve bien, ¿no? Las condiciones ambientales de la montaña. Y tienen aquí ustedes la respuesta correcta, me acaba un poquito y es la que ustedes han dicho. Muy bien. Ahora vamos a ir a usar nuestros materiales que tenemos en mano. Bueno, tenemos listo aquí. Y repasemos lo que tenemos acá en teoría, que es la compatibilidad. Aquí nos dicen que los enunciados compatibles son consistentes con el texto, debido a que son aseveraciones, es decir, afirmaciones planteadas en la lectura, ¿no? En el texto. Este tipo de pregunta, en principio, porque es una pregunta que siempre viene en todas las lecturas, por compatibilidad o incompatibilidad. Este tipo de pregunta, en principio, busca que el alumno sea capaz de advertir las ideas que se condicen, es decir, que no se contradigan,
o son acordes con el desarrollo textual en distintos niveles, ya que los enunciados compatibles pueden corresponderse con la idea principal, las ideas secundarias o incluso las ideas terciarias. Vamos a ver la tipología y hay bastante actividad en ello. Vamos a tratar de avanzar rápido porque siempre quedamos con lecturas pendientes, ¿no? Dice lo siguiente: el lenguaje ha sido estudiado de manera intensa y productiva durante 2500 años, pero no hay una respuesta clara a la pregunta de qué es el lenguaje. Podríamos preguntarnos simplemente hasta qué punto es importante llenar este vacío. Para el estudio de cualquier aspecto del lenguaje, la respuesta debería ser clara. Únicamente en la medida en que exista una respuesta a esta pregunta, al menos tácita, será posible proseguir con el análisis de cuestiones trascendentes sobre el lenguaje, entre las que se encuentran las relativas a su adquisición, su uso, su origen, el cambio del lenguaje, la diversidad y las características comunes. El lenguaje en la sociedad, los mecanismos internos que ponen en marcha el sistema, tanto el propio sistema cognitivo como sus diversos usos, tareas distintas, aunque relacionadas. Ningún biólogo propondría una explicación del desarrollo o la evolución del ojo, por ejemplo, sin explicarnos algo bastante definido de lo que es un ojo. Y la misma progrillada es aplicable a las investigaciones sobre el lenguaje, o debería serlo. Curiosamente, por lo general no es así, como se han planteado las preguntas sobre este como objeto de estudio. Bien, chicos, ¿qué tenemos? Bueno, esto, el autor es Noam Chomsky y está tomado del libro ¿Qué clase de criaturas somos? A ver, vayamos a resaltar las cosas de las cuales nos hablan, del lenguaje, ¿verdad? Pero dice que el lenguaje ha sido estudiado pues, de manera intensa durante 2500 años, pero no hay una respuesta clara a la pregunta de qué es el lenguaje. Podríamos preguntarnos, dice Noam Chomsky, simplemente hasta qué punto es importante llenar este vacío. Para el estudio de cualquier aspecto del lenguaje, la respuesta debería ser clara. Únicamente en la medida en que existe una respuesta a esta pregunta, al menos tácita, será posible proseguir con el análisis de cuestiones trascendentes sobre el lenguaje. O sea, tenemos una dificultad que no hemos podido definir de manera clara qué es el lenguaje. Únicamente en la medida en que existe una respuesta a esta pregunta, dice, será posible proseguir con el análisis de cuestiones trascendentes, ¿no? Sobre qué es el lenguaje o sobre el lenguaje, entre las que se encuentran las relativas a su adquisición, es decir, cuál es su origen, su uso, el cambio del lenguaje, las características, la diversidad, el lenguaje de la sociedad, tantas cosas que quisiéramos explicar, ¿no? Y entonces dice, ningún biólogo propondría una explicación del desarrollo y la evolución del ojo, por ejemplo, sin explicarnos qué es un ojo. Entonces, si queremos explicar todo lo que relaciona al lenguaje, deberíamos responder de manera clara a la pregunta ¿qué es el lenguaje? ¿No? Y hasta ahora no se puede, ¿no? Curiosamente termina el texto diciendo que por lo general no es así como se han planteado las preguntas sobre este como objeto de estudio. O sea, al lenguaje, ¿no? Pregunta 1. ¿Es compatible con la intención principal del autor afirmar que A. Debemos estudiar el cuerpo humano con perspectiva evolucionista? B. El estudio del lenguaje tiene un periodo constante de investigación.
Podemos preguntarnos por qué no lo puedo definir en mi lenguaje de manera clara, ¿no? C. El objeto de estudio de la naturaleza precisa que debemos conocer. O D. Es necesario poder responder satisfactoriamente qué es el lenguaje. Y el ojo humano y los sistemas lingüísticos son órganos equivalentes. Bien, es necesario, o sea, es compatible, o sea, si queremos, ¿cuál es la intención del autor? ¿No? ¿Qué se condice con lo, dentro de estas alternativas, qué se condice con, ¿no? Con esta intención del autor? La intención principal consiste pues en que necesitamos dar una respuesta razonable al problema de qué es el lenguaje humano, ¿no? Que se refiere al lenguaje humano. Hay la necesidad de formular una hipótesis, ¿no? Satisfactoria pues, al respecto de qué es el lenguaje. Y esto, si damos una respuesta clara, como es la que pide Noam Chomsky, que nos permitiría pues encaminar el estudio científico del lenguaje. ¿No? Y sí, es la de Chomsky, ¿no? Es compatible con la intención principal del autor afirmar que es necesario poder responder satisfactoriamente a qué es el lenguaje para pues, poder encaminar este estudio. Esto no lo mismo que puedo hacer. ¿Sí? Y por ahí hay líneas, decir que era la B. Y la B dice, el estudio del lenguaje tiene un periodo constante de investigación. Pero si notas ahí, esto no sería la intención principal del autor. ¿No? El autor de saque manos de pensamiento tenemos un grave problema. No hay una respuesta clara a la pregunta de qué es. Y dice más abajo, y únicamente, solo, ¿no? Si nosotros respondemos a esta pregunta, será posible, pues, proseguir, ¿no? Con el análisis de cuestiones trascendentes sobre el lenguaje. O sea, nos va a permitir encaminar este estudio sobre este tema, ¿no? Solo si respondemos a esto. Y por eso da el ejemplo del biólogo, ¿no? Ningún biólogo propondría una explicación de la evolución del ojo si antes no ha dicho que es un ojo. No ha definido bien. Y por eso es necesario para avanzar en este tema, en las investigaciones, ¿no? Deben responder, por ejemplo, el origen, el uso, el cambio del lenguaje, y todos los demás temas, las características comunes y la diversidad. Si queremos responder bien, primero hay que tener la definición de qué es el lenguaje. Muy bien. Vamos a la pregunta 2. Respecto de las indagaciones sobre el lenguaje humano, es compatible afirmar que busquemos la alternativa que se condice con el texto, ¿no? Pues, dice, aún carece de una respuesta satisfactoria a la pregunta respecto a qué es. A ver, dice, han propuesto equivalencias entre las lenguas y los sistemas de tipo mental. Esto no se condice con el texto. Esto no dice para nada el texto. La A sí lo dice, es compatible. Se determinaron los mecanismos internos que ponen en marcha las lenguas, tampoco, ¿no? No dice ese texto, no lo afirma. D, analizan de forma trascendente aspectos como el uso social de las lenguas. Se está exigiendo que se defina de manera clara qué es el lenguaje humano para poder, ¿no? Avanzar en responder los demás temas respecto al lenguaje humano.
Proponen una descripción detallada sobre su adquisición y sus diversos usos. Tampoco, no podemos, ¿no? No avanzamos en ello. Sí, chicos, es la A, ¿no? Porque el autor deja, pues claro que la respuesta sobre qué es el lenguaje aún, pues, mm, no se plantea siquiera, ¿no? De forma tácita. Y entonces es necesario hacerlo. Es urgente hacerlo si queremos seguir avanzando en la investigación y responder, por ejemplo, cuál es el uso del lenguaje, la diversidad, es la A, chicos, muy bien. Vamos, es compatible la creatividad, ¿no? Con respecto a las investigaciones sobre el lenguaje humano. 3. De forma consistente con el texto, es compatible afirmar que la respuesta al desafío que es el lenguaje, A dice, debe equipararse a respuestas sólidas en el campo de la física y la matemática. B es un gran misterio por los aspectos endógenos del cerebro son inescrutables. Buscando cuál es lo lógico de decir aquí, ¿no? Lo que sea consistente con el texto. C solo será válida si su respuesta abre un campo de estudio sobre el uso concreto. D dice si dónde para enfocarse en su evolución, pues este es el fin último de estudio. O la E dice permitirá proseguir con el análisis de cuestiones diversas y relevantes sobre este pilar. Entonces, esta es la respuesta, chicos, porque esta es lo compatible con el autor, ¿no? Afirmar que definir el lenguaje, ¿no? Pues va a posibilitar que analicemos muchos otros campos que tienen que ver, muchas de estas preguntas vamos a poder responder, ¿no? Sobre otras aristas en este campo, ¿no? No, disculpe, no, la E, la que está por. Entonces, responder a esto, pues, va a permitir proseguir con el análisis de cuestiones diversas y relevantes sobre qué es el lenguaje, sobre el lenguaje. Luego, este era un ejercicio respecto a esta tipología que ya hemos visto, la pregunta con idea compatible incompleta. Vamos ahora, en este otro caso, a la pregunta con idea compatible completa. Y tenemos el siguiente texto. La cultura no solo trata del patrimonio material e inmaterial de una zona particular que la gente disfruta. La cultura es la más poderosa de las fuerzas impulsoras y el factor clave que la humanidad puede usar para desarrollar economías y sociedades. Por este motivo, la ciudad de Incheon, Corea del Sur, se ha esforzado por potenciar la creatividad y el talento, incluyendo sus artesanos maestros que han añadido infraestructura cultural como el pueblo de cerámica de Incheon. Actividades como los talleres internacionales han servido para ampliar un mercado mundial conocido para artesanos y compartir valores y actividades culturales. Además, el gobierno de la ciudad ha fomentado el estado de la ciudad al ser miembro de la red de ciudades creativas de la UNESCO y compartir los programas culturales que han ofrecido resultados positivos. Es esperable que estos esfuerzos y logros se alineen con los objetivos de la UNESCO para ayudar a todas las personas del mundo a vivir en regiones sostenibles y ser felices. La ciudad de Chillán aprovechará esta experiencia para ayudar a la humanidad a disfrutar del desarrollo sostenible mediante la participación activa en los distintos programas y proyectos de la red de ciudades creativas de la UNESCO. Bien, aquí vamos a ir resaltando lo que dice al final. Han citado a la UNESCO, ¿no? Y dice
El gobierno de la ciudad de Chillón ha fomentado el estado de la ciudad al ser miembro, y Chillón es miembro de la red de ciudades creativas de la UNESCO. Y, a ver, ¿qué hace esta red creativa de la UNESCO? Dice, a ver, es esperable que estos esfuerzos y logros se alineen con los objetivos de la UNESCO. ¿Cuáles son los objetivos de la UNESCO? Para ayudar a todas las personas del mundo a vivir en regiones sostenibles y ser felices. Entonces, hay un objetivo particular de la UNESCO a este respecto, que sería ayudar a todas las personas del mundo a vivir en regiones sostenibles y ser felices. La ciudad de Chillón aprovechar esta experiencia para ayudar a la humanidad a disfrutar del desarrollo sostenible mediante la participación activa en los distintos programas y proyectos de ciudades creativas de la UNESCO. Muy bien. Vamos ahora a empezar a repasar qué dice. La cultura no solo se trata de patrimonio material e inmaterial, dice, de una zona particular que la gente disfruta. La cultura, dice, es la más poderosa de las fuerzas impulsoras, el factor clave que la humanidad puede usar para desarrollar economías y sociedad. Un gran concepto de lo que sería cultura. Entonces, ¿no? Es una de las fuerzas más poderosas que impulsa, ¿no? Además, un factor clave, ¿no? Que la humanidad puede usar para desarrollar economía, ¿no? Y para desarrollar las sociedades. Visitan a la ciudad de Incheon de Corea del Sur, y dice que se ha esforzado por potenciar la creatividad y el talento, incluyendo sus artesanos y maestros, que han añadido infraestructura cultural como el pueblo de cerámica de Incheon. Dice que actividades como talleres internacionales han servido para ampliar el mercado mundial, conocido para artesanos y compartir valores y actividades culturales. Bien. Y todo esto, imaginamos, participan en la UNESCO, apoyados por la UNESCO, porque la UNESCO ayuda a las personas, a los pueblos, ¿no? Pues a vivir de manera sostenible, ¿no? Y que seamos felices. Porque pues les ayudan a desarrollar economía, ¿no? Muy bien, esto está tomado del artículo que dice potenciar el talento y la creatividad para la sostenibilidad. Y como es un pueblo artesano, pues, la UNESCO ayuda a potenciar esa actividad, ¿no? Pregunta 1. ¿Resulta compatible afirmar que la articulación de acciones que permiten difundir y repotenciar las actividades culturales tiene un impacto que trasciende los procesos formativos? ¿Por qué? A mí dice que sería es una muestra de la importancia de la cultura cuando se discriminación. Nos dicen que la cultura, según nuestro texto, ¿no? No solo se corresponde con saberes, ¿no? Que se pueden transmitir o enseñar, sino que también sirven, ¿no? Como vías de desarrollo sostenible, ¿no? Como dice acá arriba, la cultura es la más poderosa de las fuerzas impulsoras y el factor clave que la humanidad puede usar para desarrollar economías y sociedades.
Por ejemplo, nosotros tenemos el más fuerte, lo que resalta más en Perú es el Machu Picchu, la cultura cusqueña, ¿no? Eso debería llevar, ¿no?, a un desarrollo del pueblo cusqueño, ¿no? De sus economías, de su sociedad. Eso es lo que vienen también reclamando ahora, ¿no? Porque, claro, en un Estado que es una constitución que entrega las riquezas, por ejemplo, que el señor López Aliaga tenga, ahora que le han renovado el contrato, ¿no? Le entregan para que disfrute 30 años más o 20 años más, no, que él, pero solo él se beneficie, ¿no? Y eso no es correcto. En el caso, como dice acá, no solamente debemos transmitir, pues, ¿no?, sino que poder desarrollar economía para ser más felices, ¿no? Ser regiones sostenibles, que con lo que tenemos de los vestigios que hayan dejado los mitad, pues generar, desarrollar economía, que sirva a los pueblos, ¿no? Que sostenerse, ser más felices. Bien, la respuesta a nuestra primera pregunta, bueno, aquí dice entre la E y la D, ¿no? En realidad, aquí estaría bien lo que dice Andrea, la D, ¿no? Que constituyen, además, vías idóneas de desarrollo para las ciudades. O sea, eso que nos han dejado a nosotros a Machu Picchu debiera servir para, pues, porque genera bastante economía, ¿verdad? Al día entran, o está permitido, porque podrían entrar más, ¿no? Pero para conservar, pero igual, entran casi 6.000 personas diarias permitidas, ¿no? Así lo han establecido. Y es la cantidad que ingresan, imagínense, y no se paga poquito, ¿no? Eso debería permitir el desarrollo de las ciudades, eso es lo que está diciendo acá, ¿no? Y eso es lo que han hecho en Cheon, ¿no? Es un pueblo artesanal, no tiene la ruina que tenemos nosotros. Solo es su artesanía, pero lo han potenciado tanto que han desarrollado económicamente, ¿no? Bien. Entonces, en este sentido, a ver, vamos, repasemos la razón de nuestra respuesta, ¿no? Según la lectura, pues no solo se trata de transmitir o enseñar, ¿no? Eh, Cómo se hace algo, ¿no?, una cerámica. Esto también sirve como vía de desarrollo sostenible, ¿no? En ese sentido, pues, la cultura trasciende los aspectos formativos. Constituyen además, pues, vías idóneas de desarrollo para la ciudad. Pregunta 2. ¿Es compatible afirmar que la experiencia cultural de Incheon se enmarca en una política global de acciones sostenibles más amplia? Porque es compatible afirmar que la experiencia cultural de Incheon se enmarca en una política global de acciones sostenibles más amplias. Ya nos dijeron arriba que Incheon pertenecía a la red, ¿no? Sí, a la red de ciudades creativas de la UNESCO, ¿no? Así termina el texto. ¿Cuál sería esa política global de acciones sostenibles? ¿Quién lo está desarrollando eso? Es la UNESCO, ¿no? O sea, la UNESCO no solamente tiene su red Aichion, de hecho tiene muchos pueblos más, seguramente alguno de ellos, ¿no? Que
la UNESCO está promoviendo las acciones sostenibles, ¿no? Para uno de sus objetivos, ¿cuál es? De la UNESCO, ayudar a todas las personas del mundo a vivir en regiones sostenibles y ser felices. Sí, sería la C, ¿no? Porque bueno, es compatible afirmar que la experiencia cultural de Incheon se enmarca en una política global de acciones sostenibles más amplias, pertenece quizás a la red de la UNESCO, que decía que tenía la UNESCO, a ver, aparte de, como les decía, que la UNESCO tiene como objetivo ayudar a las personas a vivir un mundo, ¿no?, mejor en regiones sostenibles y ser felices, ¿no? Algo más que decir, ya muy creo que estamos bien aquí. Entonces, se trata pues de una red de ciudades que la UNESCO incluye en una serie de acciones, ¿no? Acción está incluida en, en la serie de acciones de la UNESCO, como parte del proyecto de la UNESCO. Y claro, un proyecto de tipo cultural, ¿no? De manera que pues Acción es solo una parte, ¿no?, de un plan estructurado a nivel macro, ¿no?, a nivel mundial. Es la C, chicos, porque la UNESCO encabeza proyectos de desarrollo cultural que incluyen a varios países, ¿no? Muy bien. Vamos por la pregunta 3. ¿Es compatible afirmar que la UNESCO tiene el objetivo de engarzar el desarrollo sostenible con la consecución de sociedades felices? Porque recuerden que en el texto se afirma que es esperable que estos esfuerzos y logros se alineen con los objetivos de la UNESCO para ayudar a todas las personas del mundo a vivir en regiones sostenibles y ser felices. Es compatible afirmar que la UNESCO tiene el objetivo de engarzar, ¿no?, de el desarrollo sostenible con la consecución de sociedades felices. Porque así es como dicen ustedes, la UNESCO tiene el objetivo de ayudar a las personas del mundo como en Ichen, ¿no? Así es. Es la E, chicos. Muy bien. Vamos ahora a otro ejercicio que, en este caso, de compatibilidad literal. Vamos a leer nuestro texto de Pinker, tomado del texto La negación moderna de la naturaleza humana. Dice lo siguiente: la negación de la naturaleza humana no solo ha enrarecido el mundo de la crítica de los intelectuales, sino que también ha perjudicado la vida de las personas corrientes. La teoría de que los hijos pueden ser moldeados por sus padres como se moldea la arcilla ha propiciado unos regímenes educativos artificiales y a veces crueles. Ha distorsionado las posibilidades con que cuentan las madres cuando tratan de equilibrar su vida y ha multiplicado la ansiedad de aquellos progenitores cuyos hijos no se han convertido en lo que esperaban.
La creencia de que los gustos humanos no son más que preferencias culturales reversibles ha llevado a los planificadores sociales a impedir que la gente disfrute de la ornamentación, de la luz natural y de la escala humana, y ha forzado a millones de personas a vivir en grises cajas de cemento. La idea romántica de que todo mal es un producto de la sociedad ha justificado la puesta en libertad de psicópatas peligrosos que de inmediato asesinaron a personas inocentes. Y la convicción de que ciertos proyectos masivos de ingeniería social podrían remodelar la humanidad ha llevado a algunas de las mayores atrocidades de la historia. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Nos dicen que la negación de la naturaleza humana no solo ha enradecido el mundo de la crítica y de los intelectuales, sino que también ha perjudicado la vida de las personas corrientes. Dice, la teoría de que los hijos pueden ser moldeados por sus padres, como se moldea la arcilla, ha propiciado unos regímenes educativos artificiales y a veces crueles. Ha distorsionado las posibilidades con que cuentan las madres cuando tratan de cuidar su vida y ha multiplicado la ansiedad de aquellos progenitores cuyos hijos no se han convertido en lo que esperan. La creencia de que los gustos humanos no son más que preferencias culturales reversibles ha llevado a los planificadores sociales a impedir que la gente disfrute de la ornamentación, de lo natural y de la escala humana, y ha forzado a millones de personas a vivir en grises cajas de cemento. A ver, ¿cómo vamos a entender acá lo de la negación de la naturaleza humana? ¿Cuál es nuestra naturaleza humana? ¿Qué dice el chico? ¿Cuál es lo natural en nosotros? ¿Alguna idea, chicos? ¿Qué es lo natural en nosotros, en los seres humanos? ¿Cuáles son esas características distintivas, diríamos? Cometer errores, ya. Gracias, Andrea. ¿Alguna otra idea más? Mm, Por la razón necesaria, por naturaleza, somos seres racionales, eso es lo que nos distingue, ¿no? Esa es nuestra característica. Por ejemplo, nos distingue de los animales. Y la razón nos permite, dentro pues, de un espacio donde nos hemos desarrollado, por ejemplo, en nuestra sociedad, desarrollamos ciertas costumbres, ¿no? Pero la razón nos guía, nos orienta y nos permite distinguir lo bueno de lo malo, ¿no? Por ejemplo, y tomamos decisiones. Como dice Andrea, bueno, cometemos errores, ¿no? Que claro, es propio de la decisión que tomamos. Pero esa sería nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, lo que nos están diciendo acá, y bueno, otras cosas más que lo de la naturaleza humana, ¿cuál sería lo otro? ¿No? Tiene que ver con nuestro actuar, con lo que sentimos, con lo que pensamos, ¿no? Ahora, negar es, ¿no? Como dicen acá, la teoría de que los hijos puedan ser moldeados, ¿no? Por sus padres, como se moldea la arcilla, ha propiciado unos regímenes educativos artificiales, ¿no? Y a veces crueles.
Si bien es cierto, ¿no? Tenemos padres, pues básicamente los padres son los orientadores, digamos así. Nosotros solos nos estamos haciendo, nos estamos formando de pequeños, porque vamos decidiendo, somos nosotros los que decidimos, ¿no? ¿Qué hacer, qué no hacer? Ya, supongamos que hacemos las cosas que nos dicen nuestros padres hasta los 18 años, digamos, respetando ese sentido. Pero luego nosotros tomamos nuestras propias decisiones y nos hacemos cargo, ¿no? De nuestras decisiones, buenas o malas. Nos hacemos responsables de las decisiones y nos vamos moldeando, nos vamos haciendo. Somos los producto de cada decisión que tomamos, ¿no? Bien, pero acá dice que, pues, ¿no? La teoría de que los hijos pueden ser moldeados ha sido, ¿no? Como se moldea la arcilla, ha propiciado regímenes educativos artificiales y crueles, ¿no? Dice, ha distorsionado las posibilidades con que cuentan las madres cuando tratan de equilibrar su vida y ha multiplicado la ansiedad de aquellos progenitores cuyos hijos no se han convertido en lo que esperan. Por ejemplo, claro, si ellos tratan de moldearnos de una manera, van a tener ese tipo de ansiedades, ¿no? Porque al final cada uno decide, ¿no? La creencia de que los gustos humanos no son más que preferencias culturales reversibles ha llevado a los planificadores sociales a impedir que la gente pueda disfrutar de la ornamentación, por ejemplo, vivir, digamos, sin tanta exigencia, ¿no? Porque nos ponen tantas ideas en la cabeza que si eso no hacemos, no sería correcto, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál es la necesidad, por ejemplo, de vivir en una casa de cemento? Sí, ¿no? Digamos, un ejemplo. O vivir en ciudades, ¿no? Y no estar, por ejemplo, en el campo, ¿no? Eh, no sé, tener la vida más sencilla, digamos, ¿no? Porque nos han metido así tantas cosas y entonces, también tener un trabajo que queremos nosotros, ¿no? Y tener otras cosas que no son necesarias para vivir, ¿no? Bien, la idea romántica de que todo mal es un producto de la sociedad, pues ha justificado la puesta en libertad de psicópatas peligrosos, desde que de inmediato asesinaron a personas inocentes. Y la convicción de que ciertos proyectos masivos de ingeniería social podrían remodelar la humanidad ha llevado a algunas de las mayores atrocidades de la historia. Caso de eh, en Alemania, ¿no? Se quería la raza aria, seleccionada lo mejor, cometieron atrocidades, se mataron, ¿no? Muchas personas tratando de seleccionar a los mejores, a la mejor raza, ¿no? Bien, uno, sobre la negación, bueno, así pensaba Hitler, que la raza aria era la mejor. Uno, sobre la negación de la naturaleza humana, es compatible afirmar que A ha sido ciertamente muy proficua o beneficiosa en la vida cotidiana. Buscamos lo compatible, ¿no? B ha perjudicado a intelectuales y a personas comunes, ocasionó que los enfermos mentales se hayan curado. De hecho, el- la cena es. D suscitó que lo cultural haya determinado la conducta. O E ha sido interpretada de forma inadecuada por el autor. Al inicio tenemos aquí que lo dice, ¿no? La negación de la naturaleza humana no solo enrarecía el mundo de la crítica y de los intelectuales, sino también preocupaba la vida de las personas también, ¿no? Sí, sería algo más. La negación de la naturaleza humana, de la naturaleza biológica del ser humano, ¿verdad? Pues se manifiesta, ¿no? En la consideración que los hijos son como esponjas, como arcilla moldeable, con los padres.
que son pensados, han perjudicado a intelectuales y también a las personas comunes, ¿no? A todos los padres comunes y corrientes de la sociedad, ¿no? No somos, como así, moldeable a la idea de nuestros padres, ¿no? Cada uno toma sus decisiones. En algún momento que podemos estar niños ni pues, ¿no? Obedeciendo, no bajo el cuidado de un mayor, pero una vez que uno ya toma sus propias responsabilidades, ¿no? Bien. 2. La A o la D, dice Andrea. Veamos la A o la D. Ha sido ciertamente muy profícuo en la vida cotidiana. En la A no puede ser porque no, profícuo quiere decir beneficioso. Ha sido beneficioso en la vida cotidiana. El texto nos está diciendo que no, porque se ha perjudicado la vida de las personas corrientes, ¿no? Son comunes y corrientes, no necesariamente intelectuales, aparte de que ha perjudicado también, pues, ¿no? El mundo intelectual también a las personas comunes y corrientes, pues no puede ser beneficiosa en nuestra vida cotidiana. Sí. Y la D, suscitó que lo cultural haya determinado una conducta. Dice acá, suscitó que lo cultural haya determinado la conducta sobre la negación de la naturaleza humana. Es compatible afirmar que suscitó que lo cultural haya determinado la conducta. ¿Por qué podría ser esto y por qué no podría ser esto? Nos piden lo compatible de afirmar, ¿no? Sobre la negación de la naturaleza humana. Tenemos que seguir lo que nos piden. ¿No es lo compatible? En el texto se afirma esto, que suscitó que la cultura haya determinado la conducta. Esta proposición podríamos tener una respuesta particular que nos hace pensar, ¿no? Eso, pero nosotros tenemos que aquí seguir lo que nos piden del texto de Chipot. ¿Sí, Andrea? Y estamos en compatibilidad literal, ¿sí? Entonces tenemos que afirmar casi al pie de la letra lo que nos dice el texto, ¿ya? Pues vamos ahora a 2. Es compatible con el texto afirmar, pues, siempre está pendiente si lo tomas previamente, ¿no? ¿En qué proceso está? ¿Ya? 2. Es compatible con el texto afirmar que muchas veces los padres se frustran al evidenciar que sus hijos parecen el potencial que ellos esperaban. Eso va a pasar siempre, ¿no? Porque todos pensamos diferente. El hijo no va a pensar, el padre ni va a esperar que haga lo mismo que el padre, ¿no? Ni el padre ha hecho lo que su papá también ha hecho, ¿no? Como esperaba. Y pues todos pensamos diferente. ¿Por qué se frustran los padres? ¿Por qué se sienten esa frustración? Sí. A, el desequilibrio general por la enseñanza es el camino seguro sin éxito. B, la naturaleza humana debe ser repensada con base en criterios socioculturales. C, los factores biológicos determinan la manifestación de la conducta de niños. D, la naturaleza humana al ser negada desencadena la tolerancia a los casos.
o porque, dice finalmente, ellos piensan que los gustos humanos no son más que preferencias reversibles. Claro, como tienen la idea de que se puede moldear a los hijos, y si tú elegiste, no sé, una manera de ser en un momento, pues se te puede corregir, ¿no? Moldear, ¿no? Y tus preferencias cambiar, ¿no? Sí, sería la E, porque en el texto se señala que es la negación de la naturaleza humana la que ha determinado que los padres, pues, se tensionen, ¿no? Se frustren al fracasar en los objetivos que ellos habían previsto, ¿no? Si nosotros asumiéramos, si no nos comportáramos así, negando la naturaleza humana, ¿no? Lo propio del ser humano, no nos sentiríamos tan frustrados. Sería la E, ¿no? Entonces se sienten ellos, es compatible con el texto afirmar que muchas veces los padres se frustran al evidenciar que sus hijos carecen del potencial que ellos esperaban porque ellos, ¿no? Los padres piensan que los gustos humanos no son más que preferencias. Bien. Pregunta 3. Sobre el ideal romántico de que la maldad es un producto social, ¿es compatible sostener que estaba casi al final del texto? No, así. Mm, La idea romántica, claro, primero nos dice, ¿no? Que la creencia de que los gustos humanos no son más que preferencias culturales reversibles ha llevado a los planificadores sociales a impedir que la gente disfrute de la ornamentación, de la luz natural y de la escala humana, que ha forzado a millones de personas a vivir en grises calculosamente. La idea romántica, todo mal, es un producto de la sociedad, ha justificado la puesta en libertad de psicópatas peligrosos que de inmediato asesinaron a personas inocentes. Y la convicción de que ciertos proyectos masivos de ingeniería social podrían remodelar la humanidad ha llevado a algunas de las mayores atrocidades de la historia. Bien, estamos en compatibilidad literal sobre el ideal romántico de que la maldad es un producto social, es compatible, sostenible, sí, ocasionó que enfermos mentales fueran liberados y asesinen a gente inocente. Por ejemplo, si ya eran enfermos, a los enfermos mentales, pensar que es reversible, que puede ser moldeable, que seguramente pues, pueden haber estado internados, ¿no? Con esa idea de que es, claro, es un producto social, que hay en su internamiento y es incorregible, pero es una enfermedad mental, la que también fueron liberados, pues asesinaron inmediatamente, ¿no? Dicen, bien. Mm, Vamos ahora a la compatibilidad inferencial. Aquí tenemos el siguiente texto. Dice, según el paleoantropólogo Eric Trinkaus, los enterramientos intencionales asociados a los neandertales son tan antiguos como los de los humanos modernos, o incluso más, tal como se desprende del estudio de los antropólogos Rainer Brun y Christopher Stringer. Este último trabajo sostiene que la datación del enterramiento neandertal de Tabún, al que inicialmente se atribuía una antigüedad de 40.000 años, debe ser fijada por encima de los 100.000 años. Sin embargo, ese trabajo no desmiente la existencia
prácticamente total de ofrendas mortuorias entre los neandertales, aspecto que es la clave de la cuestión. Sería la prueba inequívoca que permitiría atribuir a esa especie un verdadero comportamiento simbólico en ese terreno. Según Charles Fox, se requieren 3 tipos de evidencias para sostener que un enterramiento es intencional. 1, que los huesos estén en conexión anatómica. 2, que el cuerpo se haya depositado en una fosa excavada con esa finalidad. Y 3, que exista algún tipo de ofrenda mortuoria. Es esta tercera característica la que resulta decisiva para atestiguar, además de la intencionalidad de un enterramiento, la existencia de una conducta inequívocamente simbólica en torno al hombre neandertal. Bien, está interesante este artículo, que nos dicen que, según Eric Trimhaus, un paleoantropólogo, los enterramientos intencionales asociados a los neandertales son tan antiguos como los de los humanos modernos, o incluso más, tal como se desprende del estudio de los antropólogos Brun y Stringer. Dice que este estudio de Brun y Stringer, este último trabajo sostiene que la datación del enterramiento del neandertal de Tabú pues debería ser fijada a los 100.000 años, ¿no? Y dice que, sin embargo, ese trabajo no desmiente, esa investigación de ello, de Brun y Stringer, no desmiente la inexistencia prácticamente total de ofrendas mortuorias entre los neandertales. Aspecto que es la clave de la cuestión, ¿ok? ¿Por qué sería la prueba inequívoca que permitiría atribuir a esa especie un verdadero comportamiento simbólico en ese terreno? Porque, según otro especialista, se necesitan 3 tipos de evidencias para decir que no hay un enterramiento intencionado. Primero, que los huesos estén en conexión anatómica, es decir, enterito, ¿no? Que el cuerpo se haya depositado en una fosa excavada con esa finalidad. Y 3, que exista algún tipo de ofrenda mortuoria. Y esta, ¿no? Si hubiese una ofrenda mortuoria, pues sería la necesidad, ¿no? Para decir que además de la intencionalidad de un enterramiento, pues la existencia de una conducta inequívocamente simbólica, ¿no? En torno al hombre de neandertal. Pero bueno, interesante, ¿no? O sea, si ya uno excava una fosa con la finalidad de enterrar un cuerpo y poner el cuerpo entero, ¿no? O sea, ya es un tipo de comportamiento. ¿A qué obedece, por ejemplo, cuando nosotros decidimos enterrar el cuerpo de alguien, ¿no? No necesariamente de nuestro ser querido, sino de un ser humano, ¿no? No solamente es por una cuestión de salud, ¿no? O sea, para evitar que se propague alguna. Porque cuando el cuerpo, pues, se descompone, ¿no? Puede generar infecciones, que se, en el tiempo de los neandertales pensarían eso también, por ello. No, o sea, eso es como que algo propio del ser humano, ¿no? O sea, cuando acaba una vida, uno lo hace también por respeto, por cariño, porque si no, también pues los lanzas a cualquier fosa común, a cualquier precipicio, ¿no? Bueno, pero dice acá el especialista que esto sí, aparte de enterrarlo, de hacer una fosa especial para enterrarlo, colocáramos una ofrenda, ¿no?
alguna vasija con alguna comidita que muchas veces se han hallado aquí en Perú también, ¿no? En los restos de las culturas antiguas, siempre hay vasijas con comida, ¿no? Sí. Semillas, con animales, ¿no? Algo. Bien, eso sería, dice, decisivo para pensar que manejaban una conducta inequívocamente simbólica en las mentales. Pregunta 1. ¿Es compatible afirmar que el enterramiento neandertal de Tabún A se sustenta en tres evidencias sobre su premeditación? B. Se fundamenta en la escasez de evidencia de rituales. Y aquí estamos en un ejercicio de compatibilidad y inferencia. C. Ha generado propuestas distintas sobre su datación. O D. Se deriva de forma exclusiva de la laboratoria. E. Es rechazado como taxativa por algunas preguntas. Gracias, Ani. Ani dice que sería la C, ¿no? Que el enterramiento neandertal de Tabún ha generado propuestas distintas sobre su datación. Entonces, primero se decía que, dice acá, en este último trabajo sostiene que la datación del enterramiento neandertal de Tabún, al que inicialmente se le atribuía una antigüedad de 40.000 años, debe ser fijada por encima de los 100.000 años. Entonces nosotros podemos inferir compatiblemente que ha generado propuestas distintas, ¿no? El enterramiento que Tabún sobre, pues, la antigüedad, ¿no? Porque según el texto Trincaud, propone que los enterramientos de neandertales son tan antiguos como los de los humanos modernos, dice, ¿no? En cambio, Stringer propone que los enterramientos de los neandertales son más antiguos que los de los humanos modernos, 10.000 años. Muy bien. Vamos a la pregunta 2. Compatible con el desarrollo textual afirmar que los neandertales carecían de pensamiento simbólico. ¿Por qué carecerían de pensamiento simbólico? Dice acá en el texto que el trabajo de Krug y Stringer dice, ese trabajo no desmiente la inexistencia, o sea, dice inexistencia prácticamente total de Random Walks. No encontraron, ¿no? En los enterramientos ofrenda, porque encontraron entonces, los restos de la persona enterrada en una fosa. En la fosa ha sido excavada con esa finalidad de enterrar, pero esta conducta simbólica que podría definir, ¿no? Si llevan una ofrenda, no había, ¿no? Por tanto, sería la, ¿no? Es compatible con el desarrollo textual afirmar que los neandertales carecían de pensamiento simbólico porque las ofrendas a los muertos brillan por ausencia, o sea, no había.
no encontrar ofrendas, ¿no? Entonces, por eso dice carecían de pensamiento simbólico. Pregunta 3. Respecto de los entierros oficiados por los seres humanos, de comprobarse que los neandertales también ofrecían ofrendas rituales, es compatible afirmar que es como si nos estuviesen diciendo cuál es la diferencia entre los neandertales y los seres humanos. Que los seres humanos modernos, ¿no? Tenemos esa capacidad simbólica que no tenían los neandertales, ¿no? Es lo que nos está diciendo en el texto. Que si hubiesen habido ofrendas, ¿no? En los enterramientos de los neandertales, pues habían hecho que tenían capacidad simbólica. Entre ellos y nosotros, somos modernos, no vivimos una diferencia, ¿no? No solo el Homo sapiens es el símbolo, o serían ser símbolos, aunque no deberían ser los neandertales, ¿no? Y sería la B, ¿no? La especie, decía, respecto a los entierros oficiados por los seres humanos, de comprobarse que los neandertales también ofrecían ofrendas rituales, compatible afirmar que la capacidad simbólica dejaría de ser considerada privativa de nuestra especie, ¿sí? Como dejaría de ser considerada como lo particular, ¿no? La característica particular de Homo sapiens, de nuestra especie. Bien, ahora vamos a la incompatibilidad. Un enunciado es incompatible, es decir, es incoherente, inconsistente, ¿no? Contradice, no se condice con el texto si constituye una contradicción directa o indirecta de algún enunciado del texto o de una consecuencia que se infiera válidamente de él. Tengas en cuenta que un enunciado no es incompatible con el texto por el mero hecho de no aparecer en él o que exprese un contenido simplemente diferente. El grado fuerte de incompatibilidad es la negación de la idea central. De todo lo anterior, podemos establecer que se determina la incompatibilidad de una idea con un texto cuando, por ejemplo, hay una pregunta con idea incompatible incompleta o cuando, no sé por qué pasa, para una pregunta con idea incompatible completa, en muchos casos. Entonces, algo es incompatible cuando contradice, ¿no? Cuando niega, cuando no es coherente con lo que dice o lo que se afirma en el texto. Vamos por el primer ejercicio. Dice así, no es suficiente enseñar a un hombre una especialidad. Aun cuando esto logre convertirlo en una especie de máquina útil, no tendrá una personalidad desarrollada de manera armoniosa. Es indispensable que el estudiante adquiera una comprensión de los valores y una profunda afinidad con ellos. Tiene que alcanzar un vigoroso sentimiento de lo bello y de lo moralmente bueno. De lo contrario, la especialización de sus conocimientos lo asemejarán más a un perro adiestrado que a una persona de desarrollo oculto y equilibrado. Ha de aprender a intuir las motivaciones de los seres humanos, sus sufrimientos e ilusiones para conseguir una relación adecuada con su prójimo y la comunidad. Estos elementos espirituales se transmiten a las generaciones más jóvenes
a través del contacto personal con quienes enseñan, no en lo esencial, por lo menos, mediante los libros de texto. Estos constituyen la cultura y la preservan. Pienso en todo ello cuando recomiendo el arte y las letras como disciplinas importantes, no solo el árido y estéril conocimiento especializado en el campo de la historia y la filosofía. Está tomado del artículo Mis creencias, educación y pensamiento independiente de Albert Einstein. ¿Qué nos está diciendo acá Albert Einstein? Primero dice que no es suficiente pues, enseñarle a un hombre una especialidad, o sea, que solamente sea, no sé, pues, biólogo, médico, historiador, de cosas de su especialidad, ¿no? Dice, aun cuando esto logre convertirlo en una especie de máquina útil, no tener una personalidad desarrollada de manera armoniosa. Pero no basta que se le enseñe al hombre, entonces que se le dé una especialidad, ¿no? Que aprende una especialidad. Es indispensable, dice, que el estudiante adquiera comprensión de los valores y una profunda afinidad con ellos. Por ejemplo, es lo ético, ¿no? Lo ético, la moral. Porque, por ejemplo, alguien que inventa, no sé, algo, tiene que saber si lo que está haciendo o lo que está inventando es bueno o malo, ¿no? Y si es necesario hacerlo, ¿no? Hacerlo, pero con la conciencia, ¿no? De saber que lo que está inventando es algo malo. Entonces hay que limitar el uso, qué sé yo, a determinadas situaciones, ¿no? Tiene que alcanzar, dice el texto, tiene que alcanzar un vigoroso sentimiento de lo bello y de lo moralmente bueno. Entonces también, como dice al final, necesita, como dice él, pienso en todo ello cuando recomienda, ¿no? O sea, Albert se recomienda que también estemos, pues, que aprendamos algo de arte y letras como disciplinas importantes, ¿no? Porque claro, el arte, las letras nos hacen sensibles, ¿no? Nos hacen más sensibles, ¿no? Nos acercan más a, nos humanizan, digamos, ¿no? Porque podemos tener mucho conocimiento, pero si no tenemos ética, si no desarrollamos sensibilidad, ¿no? Que nos ayude el arte y las letras, ¿no? Entonces, pues, para algo de Einstein eso, ¿cómo diría él? Seríamos como un perro adiestrado, ¿no? No seríamos una persona mm, equilibrada, culta, ¿no? Dice, ha de aprender a intuir las motivaciones de los seres humanos, sus sufrimientos e ilusiones para conseguir una relación adecuada con su prójimo y la comunidad. Entonces, hay estos elementos espirituales que necesitamos conocer y que solamente lo aprendemos, dice acá, en el contacto con otros, ¿no? Con los demás. Bien, chicos, eso no se aprende en el libro de texto. Bien. Primera pregunta. Respecto de la estricta especialización en alguna disciplina, como la medicina, resultaría incompatible afirmar que, ahora nos preguntan por lo incompatible, ¿no? Mm, Sería incompatible decir que se erige como suficiente para formarse moralmente dada su complejidad teórica. B dice, esta debe completarse con una comprensión de los valores a través del arte. O solo generará individuos diestros y útiles si se prescinde de las letras y el arte.
deben matizarse con ciertas disciplinas como el arte para obtener mayor empatía o resulta insuficiente si se quiere formar un profesional equilibrado para eh, Ani, a ver, eh, resaltemos que nos piden lo incompatible. Ajá, ya, así es. Lo incompatible. No, la E sería compatible, ¿no? Nos educan en medicina, nos forman, ¿no? Pero esto es insuficiente para esto, ¿no? Si queremos ser un profesional equilibrado. ¿No? ¿Qué es lo que niega nuestro texto? Así es, en la A. Ujú. Es contradictorio con el texto decir que, pues, respecto a la estricta especialización de alguna disciplina, también la medicina, si dijéramos que se erige como que es suficiente para formarse moralmente, eso es incompatible, ¿no? Dice ahí que no necesitamos las artes. ¿Sí? Así es, esto es lo importante. Muy bien, Amy, gracias. Vamos ahora avanzando en la pregunta 2. Perdón, ya nos asustaba a todos. Ya, concentrado. Dice, de acuerdo con lo planteado por Einstein sobre el conocimiento filosófico, resultaría incompatible afirmar que sobre el conocimiento filosófico, ¿qué sería lo incompatible de decir? Respecto a la filosofía, ¿qué nos dice Einstein? Que, no, es- pienso en todo ello cuando recomiendo el arte y las letras como disciplinas importantes, ¿no? El arte y las letras como disciplinas importantes. Y no solo el árido y estéril conocimiento especializado en el campo de la historia y la filosofía. La historia sería árido y estéril. Sí, sería sí, el- Einstein señala que la filosofía es una rama estéril, ¿no? Y que pues no basta con esta materia, ¿no? Como mecanismo formativo, no basta solo la historia, no basta solo la filosofía, ¿no? No resulta árido el estéril, sino va pues, las letras y el arte.
De acuerdo con lo planteado por Einstein sobre el conocimiento filosófico, resultaría incompatible afirmar que sería la de chicos. El físico se refiere a Einstein. Einstein propone que solo este, basado en la filosofía, el conocimiento filosófico, determinaría la moral de un profesional. No, para él no, necesita también el arte y las letras, ¿no? Que es lo que va a acercar a tener empatía. Sería la de chicos. Esto es lo incompatible de decirlo, ¿no? O sea, estamos en lo incompatible. Es incompatible afirmar que, pues, Einstein propone que solo el conocimiento científico va a determinar la moral de un profesional. Entonces, dice Einstein, se necesita el arte y las letras. Muy bien. Pregunta 3. Es contrario a lo sostenido por el autor afirmar que las humanidades ¿cuál será lo contrario a lo que sostiene el autor? Afirmar que las humanidades, dice A, bloquean el desarrollo espiritual porque desplaza a la especialización recta. B, son estériles para interactuar de forma armónica con nuestros congéneres. Aquí sería lo incompatible, ¿no? Porque al contrario, las humanidades son el arte y las letras. Para Einstein no son estériles, ¿no? También son útiles para interactuar de forma armónica con nuestros congéneres. La C dice, posibilitan que nos diferenciemos de los animales al exigir el fin de la pobreza. No tiene sentido esto, ¿no? D, hacen que el individuo se desmarque de sus metas racionales y proficuas, las humanidades. E, son mejores que los estudios de especialidad porque producen mayor riqueza. No, ahí sí no sale. Para Einstein, las humanidades, arte y letras, pues es la que nos ayuda a interactuar de manera armónica con nuestros, con los demás seres humanos, ¿no? Nos acerca, nos sensibiliza, hace que formemos empatía, ¿no? Diríamos que las letras y el arte pues, posibilitan el aprendizaje, ¿no? Entonces el aprendizaje de ser un buen ser humano, porque nos permite, pues, eh, tener o considerarnos seres empáticos, ¿no? Podríamos, nosotros, por ejemplo, sentir el sufrimiento del otro, eh, sentir nosotros las ilusiones del otro, tener una mejor relación con nuestro propio. Bien, sería la B entonces. Vamos ahora por el siguiente texto, la pregunta con una idea incompatible completa. Dice lo siguiente, creo que lo vamos a ir un poco más rápido, o igual que otros días tenemos mucho material. Dice, a Isaac Newton, que en la mente de los críticos de la ciencia personifica la visión única, el universo le parecía como un mecanismo de relojería. Literalmente. Describió con gran precisión los movimientos regulares y orbitales predecibles de los planetas alrededor del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra.
esencialmente mediante la misma ecuación diferencial que predice el vaivén de un péndulo o la oscilación de un muelle. Hoy tenemos tendencia a pensar que ocupamos una posición ventajosa eminente y a lamentarnos de que los pobres newtonianos tuvieran un punto de vista tan limitado. Pero dentro de ciertos límites razonables, las mismas ecuaciones armónicas que describen el mecanismo del reloj describen los movimientos de objetos astronómicos en todo el universo. Es un paralelismo profundo, no trivial. Desde luego, en el sistema solar no hay engranajes y las partes componentes del mecanismo de reloj gravitacional no se tocan. Los movimientos de los planetas son más complicados que los péndulos y muelles. Además, el modelo de mecanismo de relojería se quiebra en ciertas circunstancias. Sin embargo, en los relojes de péndulo también se conoce algo como el movimiento caótico. Si desplazamos el plomo demasiado lejos de la perpendicular, el movimiento es arrítmico y desordenado. Pero el sistema solar marca mejor el tiempo que cualquier reloj mecánico. Y toda la idea de marcar el tiempo viene del movimiento observado del Sol y las estrellas. Bien, chicos, entonces Isaac Newton, bueno, pensaba que el universo se parecía, ¿no? O que tenía así algo así como el mecanismo de reloj. Y él describió con precisión los movimientos regulares y orbitales predecibles, ¿no? Así, porque, claro, si tenía un mecanismo de relojería, pues era predecible el movimiento de los planetas alrededor del Sol o de la Luna, alrededor de la Tierra. Esencialmente, dice, mediante la misma ecuación diferencial que predice el vaivén de un péndulo o la oscilación de un muelle. Bien, hoy, bueno, tenemos tendencia a pensar que ocupamos una posición ventajosa, ¿no? Newtonianos, ¿no? Pero también dentro de límites razonables, dice, las mismas ecuaciones de Newton que describen el mecanismo del reloj, describen los movimientos de los objetos astronómicos en todo el universo. Y si bien es cierto, el sistema solar no hay pues engranajes y las partes componentes del mecanismo del reloj gravitacional no se tocan, pero no, al final, como dice el texto, el sistema solar marca mejor el tiempo que cualquier reloj mecánico y toda la idea de marcar el tiempo, pues así como, ¿no? Del movimiento observado del Sol y las estrellas. Y que así como que los movimientos de los planetas son complicados, puede haber una pequeña quiebra o un desfase, igual pasa la luna. Hay un momento en que esa rítmica animal se nos una pequeña cosita que sigue. Esto es lo que me pausar. Pregunta 1. Acerca de los movimientos de los astros en el marco de la propuesta de Newton, es incompatible, vamos en la incompatibilidad, afirmar que este propuso ecuaciones diferenciales distintas para el Sol y la Luna, porque es incompatible, ya nos está diciendo que es lo incompatible. Es incompatible decir que Newton propuso ecuaciones diferenciales diferentes para el Sol y la Luna. ¿Por qué decimos que esto no se puede hacer? Eso es lo que decía Newton. Busquemos la razón de por qué es incompatible afirmar que Newton propuso ecuaciones diferenciales distintas para el Sol y la Luna.
A ver, chicos, ¿qué nos dice el texto? Que dice acá, vamos a resaltar, que Newton describió con gran precisión los movimientos regulares y orbitales predecibles de los planetas alrededor del Sol o de la Luna alrededor de la Tierra, esencialmente mediante la misma ecuación diferencial. No sería la B que decía acá, porque examinó con precisión el movimiento de traslación de todos los planetas. Newton, como dice acá el texto, el universo le parecía como un mecanismo de reloj. Y entonces, bueno, no quería examinar con precisión el movimiento de traslación de los planetas, sino que a su propuesta que se funciona como un reloj el universo, entonces es predecible. Y entonces utilizaba una ecuación diferencial. La misma la utilizaba tanto para predecir los movimientos del Sol y la Luna. En realidad aquí la respuesta correcta y la vamos diciendo ya porque hay que avanzar con bastante texto. Nos dicen acá en nuestro texto que la ecuación diferencial era la misma para todos los astros, ¿no? Sería la D. A ver, vamos a ver todo. Así, las diferencias serían la D. Decir, ¿qué cosa es lo incompatible? Decir que Newton propuso ecuaciones diferenciales distintas para el Sol y la Luna. Eso es incompatible, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque, porque más bien Newton explicó los movimientos de los astros con la misma ecuación. Usó la misma ecuación tanto para el Sol y la Luna, la misma ecuación diferencial. Por eso decir que Newton propuso ecuaciones diferenciales distintas para el Sol y la Luna es contradictorio con el texto. En el texto lo que nos dicen es que Newton utilizó la misma ecuación diferencial para explicar los movimientos del Sol. Bien. Pregunta 2. Sobre el paralelismo entre el movimiento de los astros realizada por Newton y los mecanismos del reloj, es incompatible sostener que es un hecho insustancial, ya que nos piden la razón de por qué decir que es un hecho insustancial, ¿no? El paralelismo entre el movimiento de los astros realizada por Newton y los mecanismos del reloj. Newton estableció un paralelo, ¿no? Dijo que los astros se mueven igual que se mueve el reloj, con el mismo mecanismo de hay un paralelismo. Pero es incompatible respecto a ese paralelismo decir que es un hecho insustancial. Porque es un hecho insustancial. Muy bien, gracias, Genesis. Porque, claro, en el texto se afirma que es un paralelismo profundo y nada trivial. Y no es nada trivial, pues debido a la especificidad de la predicción y la caracterización, ¿no? Muy bien, es la A, la razón por compatible, sostener que es un hecho insustancial. El texto dice que es un paralelismo profundo, nada. Decir lo otro que es insustancial, pues contradictorio. 3. Seguimos con incompatible. Es incompatible afirmar que el mecanismo temporal del espacio
es completamente equivalente al de un reloj, entre otros, porque es incompatible afirmar que el mecanismo temporal del espacio es completamente equivalente al de un reloj, entre otros, porque dice Newton acá, que si bien es cierto el modelo de mecanismo de relojería se quiebra en ciertas circunstancias, sin embargo, en los relojes de péndulo también se conoce algo como el movimiento caótico. Ah, la de el cosmos es caótico a diferencia del mecanismo de relojería. No, porque también dice que el mecanismo de relojería también, ¿no? Tiene- es caótico. También se malogra, digamos, también puede sufrir una avería, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque en el texto nos están diciendo que prácticamente que los dispositivos mecánicos del reloj pueden malograrse. Y en cambio en el espacio eso no ocurriría. Podemos leer nuevamente esta parte y viendo un poquito más atrás. Dice, pero dentro de ciertos límites razonables, las mismas ecuaciones armónicas que describen el mecanismo del reloj describen los movimientos de objetos astronómicos en el universo. Es un paralelismo profundo no trivial. Desde luego, en el sistema solar no hay engranajes y las partes componentes del mecanismo de reloj gravitacional no se tocan. Por eso no hay engranajes, no se tocan. Los movimientos de los planetas son más complicados que los de péndulos y muelles. Además, el modelo de mecanismo de relojería se quiebra en ciertas circunstancias. Sin embargo, en los relojes de péndulo también se conoce algo como el movimiento caótico. Si desplazamos el plomo demasiado lejos de la perpendicular, el movimiento es arrítmico y desordenado. Pero el sistema solar marca mejor el tiempo que cualquier reloj. Aquí sería porque nos preguntan por lo incompatible. Es incompatible afirmar que el mecanismo temporal del espacio es completamente equivalente al de un reloj. No, no es igual, ¿no? Como el reloj podría presentar un movimiento caótico, podría malograrse, ¿no? Que eso no ocurriría en el espacio porque no hay engranajes, dicen, ¿no? Que se todo pueda ocurrir alguna de sería en algún momento los engranajes del objeto pueden averiarse, entonces sería la razón, ¿no? Es incompatible afirmar que pues, ¿qué es lo incompatible? Decir que el mecanismo temporal del espacio es equivalente completamente al del reloj. Eso eso no es cierto, eso es incompatible, eso no dice el texto. ¿Por qué? Porque lo que dice Newton es que en algún momento los engranajes del reloj pueden averiarse. Muy bien, vamos ahora por incompatibilidad literal. Chicos.
Creo que ya vamos a ir a receso. Y al regresar, no sé cómo vamos a poner. Un montón de texto pendiente, Dios mío. No sé por qué no podemos correr tanto. Bueno, nos dejo con el receso y ya nos comunicamos y regreso.